Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video vamos a hacer una reseña sobre el lente RF 15-35 milímetros f2.8 de Canon. Este es un lente que, bueno, forma parte, de alguna manera sustituye al EF 16-35-28, que es un lente que junto con el 24-70 y el 70-200, pues estos tres lentes pues abarcan todas o la mayoría de las focales posibles en Canon, con una luminosidad constante de 2.8. Entonces este 15-35 pues vemos que tiene un milímetro más de ángulo de visión en gran angular, es un poquito más gran angular, y bueno, esto lo hace perfecto para fotografía de arquitectura, para fotografía de interiores. De hecho fue donde más tuve oportunidad de probar este lente 15-35 y la verdad es que funciona bastante bien para foto de arquitectura. Una gran ventaja que le encuentro a este lente para fotografía de arquitectura e interiores es que podemos usar cómodamente filtros. Tiene un diámetro de 82 milímetros y esto, bueno, hace que sea muy fácil adaptarle filtros de densidad neutra, filtros polarizadores que pues bueno son usados frecuentemente para fotografía también de paisaje, para poder hacer efectos o tomar fotografías con bajas velocidades. Entonces pues vamos a empezar a ver un poquito las características, las especificaciones de este lente, y en un segundito les enseño algunas fotografías de ejemplo. Pues bueno, primero el precio actual, o bueno, precio de lanzamiento en dólares, mejor dicho, es de $2,299. Y bueno, pues aquí actualmente en México lo vi en la tienda de Canon alrededor de 55,999 pesos. Estos precios pues obviamente están fluctuando constantemente. Es un lente diseñado específicamente para cámaras mirrorless de Canon, es decir, no lo puedes usar con una cámara 5D Mark IV, tiene que ser con la RP, R5, R6 o la EOS R. Tiene una apertura máxima constante desde 15 a 35 milímetros de 2.8 y una apertura mínima de f22. La distancia mínima de enfoque es bastante corta, 28 centímetros, y esto nos permite un macro de 0.21x, un acercamiento, mejor dicho, de 0.21x. Es un lente de 16 elementos en 12 grupos. Tiene 9 hojas de diafragma, tiene estabilizador de imagen que si lo combinamos, yo lo probé principalmente con la EOS R5, que también es un cuerpo estabilizado, y además si el lente estabilizado pues en conjunto funciona de maravilla. La verdad el sistema de estabilización de Canon es de lo mejor que hay en el mercado. Y bueno, ya decíamos, tiene un diámetro para filtros de 82 milímetros. El lente, lo largo son 127 milímetros y 89 milímetros de ancho. Es un lente grande, es un lente pesado, 840 gramos. Quizá para mi gusto personal, esa es una de las pequeñas desventajas de este lente. A mí me gustan más los equipos compactos, los equipos ligeros, pero sé que hay muchos fotógrafos, por ejemplo, este lente en la R5, pues hacen, incluso con el battery grip de la R5, pues hacen que el cuerpo sea súper sólido, súper robusto y pues con muy buen agarre. Entonces, bueno, vamos a ver las fotografías de ejemplo. Pues primero vamos a revisar la nitidez del lente, y para eso tenemos estas fotografías que vamos a empezar a analizar el centro del encuadre. Aquí tenemos el lente 15-35 a 15 milímetros y 2.8. Entonces pues bueno, vemos que estas fotografías fueron en una EOS R5 de 45 megapíxeles, una cámara pues muy demandante, y bueno, aquí realmente vamos a poder ver el potencial de este lente. Entonces vemos la nitidez, la resolución impresionante al centro de la imagen, incluso a 2.8. Si cerramos un poquito a f4, pues seguimos viendo muy buena nitidez. Quizá mejoró un poquito la nitidez, y creo que el punto dulce del lente, la máxima nitidez,
la encontramos a f5.6, aunque bueno, pues es mínima la diferencia entre 2.8 y 5.6. A partir de f8 empezamos a ir perdiendo poco a poquito un poquito de nitidez. En f11 ya vemos que es más suave, a f16 más suave y obviamente a f22 pues ya perdemos un poco la nitidez por difracción. Y ahora vamos a ver estas fotografías a 35 milímetros. Vamos a seguir en el centro de la imagen. Aquí estamos a 35 milímetros al centro de la imagen y pues aquí traté de igualar el encuadre y aquí volvemos a ver pues más o menos lo mismo, ¿no? Que al centro de la imagen a 2.8 es un poquito suave, quizá más suave que a 15 milímetros, a f4 mejora un poco y nuevamente a f5.6 creo que está la máxima nitidez de este lente también en 35 milímetros. Nuevamente a f8, bueno, seguimos viendo a f8 que aquí la imagen es bastante nítida, es hasta f11 en donde empieza a bajar un poquitito la calidad y a f16 vemos más suave la imagen y a f22 pues ya encontramos difracción. Esto es al centro de la imagen y ahora vamos a regresar estas fotografías y vamos a ir a la esquina superior derecha para revisar las esquinas. Aquí tenemos el lente a 15 milímetros y 2.8. Vemos que pues efectivamente, como es normal en la mayoría de los lentes, es un poquito suave la calidad. Vemos un poquito de falta de nitidez en las esquinas, pero esto va mejorando conforme lo vamos cerrando. Aquí estamos a f4, vemos que mejoró un poquito y a f5.6 pues en el centro y en las esquinas el lente es mucho más nítido. Y aquí a f8 vemos que sigue mejorando la nitidez en las esquinas. En f11 vemos que seguimos viendo buena nitidez y empezamos a perderla en f16 y en f22 es donde menos nitidez tenemos también en las esquinas. Y ahora vamos a revisar a 35 milímetros el lente. Aquí estamos a 2.8. A 35 milímetros vemos que no perdemos tanta nitidez como sucedió a 15 milímetros. Entonces si usamos el lente a 35 milímetros pues bueno, vamos a tener mejor calidad al centro y en las esquinas, aunque estemos totalmente abierto. Vamos a ver aquí si mejora un poquito a f4 y a 5.6 sigue mejorando la calidad en las esquinas. Incluso a f8 vemos todavía una pequeña mejora en las esquinas. Es hasta f11 en donde empezamos a ver que el lente es un poquito más suave. A f16 pues ya empezamos a perder por difracción y a f22 es donde menor nitidez tenemos. Y finalmente pues unas fotografías, un encuadre un poquito más normal. Aquí tenemos la fotografía a f2.8. Vamos a revisar un poquito el detalle para que vean que la calidad, la nitidez es impresionante. 2.8, f4, 5.6, 8, 11, 16 y 22. Y aunque vemos que lo más suave de este lente es f22, la verdad es que pues la calidad es bastante aceptable. Si quieres obviamente la máxima nitidez, pues ya sabes usarlo entre 5.6 y 8, pero no hay absolutamente ningún problema si lo forzamos, por así decirlo, un poquito a 2.8 o a f22 en caso de que quieras bajar la velocidad de tu cámara. Vamos a revisar ahora las viñetas en este lente y vemos que a 15 milímetros pues sí es bastante notoria y aquí estamos a 15 milímetros y 2.8. Ahora este tema de las viñetas, de las esquinas oscuras, pues no me preocupa tanto, digo es normal en muchos lentes y no me preocupa tanto porque bueno, aquí en Lightroom número 1 vemos que efectivamente hay un perfil, ya existe un perfil para hacer correcciones en este lente y si lo activamos vemos cómo podemos mejorar, aclarar un poco estas viñetas para que el problema no sea tan evidente. Entonces bueno, pues vamos a revisar. Obviamente si tomamos las fotografías en formato JPG, la cámara también tiene de manera interna pues opciones para corregir estas esquinas oscuras. Entonces esta es la viñeta que vemos a f2.8. Aquí vemos que a f4 empieza a disminuir un poco y a 5.6 pues es menor. Aquí vemos la fotografía a f8 que pues prácticamente ya no existe esa viñeta. Es
desaparece. Todavía en 5.6 vemos un poquitito, pero bueno, en F8 ya no vemos absolutamente nada. F11, F16 y F22. Y ahora vamos a revisar la aberración cromática en este lente. Nuevamente, bueno, pues aquí encontramos un poquitito, aquí estamos a 15 milímetros. Vamos a ir a Lightroom para verificar que esté desactivada la corrección de aberraciones, y aquí tenemos podemos ver en las esquinas a 15 milímetros que vemos un halo muy pequeñito verde, y de este lado vemos un halo muy pequeñito morado. Y bueno, pues esto es aberración cromática. Este encuadre aquí tenemos a 35 milímetros. Vamos a revisar la esquina también para ver si encontramos algo de aberración, y vemos que nuevamente pues es muy difícil de percibir, pero bueno, aquí se alcanza a ver un pequeño halo verde, y acá se alcanza a ver un pequeño, muy pequeño halo magenta. Vamos a revisar de este lado a ver si se ve más fácil. Bueno, aquí vemos un pequeño halo verde y un pequeño halo magenta. Es muy ligera la aberración cromática que encontramos en este lente. Y bueno, nuevamente aquí afortunadamente en Lightroom tenemos la opción de quitar aberración cromática. Aquí nos aparece, podemos seleccionar las correcciones automáticas, y nos aparece específicamente correcciones para el lente 15-35 de Canon. Vamos a revisar la distorsión de este lente, y aquí vemos a 15 milímetros cómo encontramos distorsión de barril. La distorsión de barril, ahora lo van a ver muy claramente, es cuando se infla, por así decirlo, la fotografía se distorsiona del centro. A esto se le llama distorsión de barril, pues bueno, porque hace una forma como si fuera un barril. Aquí estamos a 15 milímetros y nuevamente podemos corregir esto en Lightroom. Entonces aquí está la fotografía original como sale de cámara, y aquí está corregida en Lightroom. Nuevamente, si tomamos fotografías en formato JPG, esta corrección la cámara la puede hacer de manera interna. Entonces a 35 milímetros también encontramos un poco de distorsión, pero ahora no es distorsión de barril. Esta se le llama distorsión de cojín o distorsión de almohada, porque la fotografía ahora del centro como que se hunde un poco y formando un poco como esquinas alargadas, y bueno, pues esto es como una forma de un cojín o de una almohada. Entonces a 35 milímetros así es como sale la fotografía tal cual de cámara, y aquí estamos corrigiendo con Lightroom. Entonces nuevamente vemos como un poco de corrección de distorsión, y aquí ya está corregida. Y algunos otros ejemplos: esta fotografía es a 15 milímetros sin corrección, aquí está ya corregida. Esta es a 20 milímetros. Vamos viendo cómo pues va cambiando dependiendo la distancia focal un poquito la distorsión, pero bueno, afortunadamente con activar solamente la opción en Lightroom, y aquí lo vamos a ver, pues simplemente encendemos aquí la corrección automática, seleccionamos modo automático, y Lightroom detecta que es el lente RF 15-35 milímetros, y automáticamente Lightroom ajusta la distorsión si es que el lente está a 15 o a 35 milímetros o en una distancia focal intermedia. Vamos a revisar las estrellas y los reflejos que vemos en este lente, y para esto tenemos esta fotografía tomada a f5.6 a 24 milímetros, y si hacemos un zoom vemos que los puntos de luz, pues bueno, como aunque estamos a 5.6, pues producen una especie de destellos, de brillos en forma de estrella. Esto, repito, es a 5.6. Esta otra foto, pues aquí hay una fuente de luz mucho más intensa, y vemos cómo se producen estas estrellas incluso a f5.6. Esta otra fotografía es a f11, y también los puntos de luz, conforme vamos cerrando el diafragma, pues estas estrellas se van viendo con más facilidad. Esta fotografía es a f11, esta también. Vamos a hacer un zoom en estos focos, en estos puntos de luz, y vemos cómo pues va creciendo a medida que cerramos el diafragma. Y esta es una prueba que hice aquí en estudio. Aquí estamos a f6.3, y aquí en la esquina superior derecha vemos cómo tenemos un flash para pues tratar de ver las estrellas, incluso cómo afecta una
pues este es un flash que está apuntando, aunque está en la esquina, está apuntando directamente a cámara, y la intención de esta prueba pues es ver qué tanto se pierde de contraste en las esquinas y qué tanto reflejo o pues sí, flares podemos ver en la zona de fotografía. Aquí estamos a f5 6.3, perdón. Conforme cerramos, en este caso a F11, ven cómo creció la estrella de 6.3 a F11 se hace más grande, en F16 pues sigue creciendo, y a F22, como en cualquier lente, es cuando más estrellas o más reflejo vemos, pero bueno, pues aunque aquí está bastante grande este reflejo, pues vemos que no afecta o que no vemos ningún tipo de flare en otra parte de nuestro encuadre. Ya veíamos el contraste con fuentes pequeñas de luz, y ahora vamos a ver el contraste pues en otro tipo de encuadres con otro tipo de fuentes de luz. Aquí estamos viendo cómo tenemos un interior pues bastante oscuro, el interior de una iglesia, de un templo, y el exterior que pues le está pegando no el sol directo, pero sí la luz del día pues bastante intensa. Entonces, para esta fotografía aquí hice 3 exposiciones para un bracketing para lograr detalle aquí en el interior, y vemos que la fotografía ya unida en Lightroom, como el lente, bueno, pues aquí lo logramos conservar bastante buen contraste, bastante buen detalle, sin perder nitidez en la zona de transición de las altas luces a las sombras. Este otro encuadre es súper exagerado, porque bueno, aquí está una situación, estamos en la playa, aquí tenemos el atardecer, el amanecer, que está, pues aquí se ve el sol súper intenso, incluso aquí vemos un reflejo en el piso, y de este otro lado pues no vemos absolutamente nada porque no hay luz de este lado. Entonces nuevamente hice un bracketing ahorquillado de 5 exposiciones para lograr capturar este detalle, y finalmente mezclar las fotografías aquí en Lightroom. Y pues aquí vemos como si de hecho aquí está el reflejo del sol, y como si obviamente afecta y perdemos un poco de contraste en esta zona. Este es un caso súper extremo. La verdad es que yo considero que este lente pues no es un problema, la falta de contraste. Al contrario, creo que hace un trabajo bastante bueno, sobre todo para situaciones normales y más o menos complicadas de luz, y vemos que solamente en una situación muy extrema pues vemos un poquito esa pérdida de contraste. Y vamos a ver también aquí el bokeh, vamos a revisar el desenfoque, la calidad de desenfoque. Todas estas fotografías son a f2.8, entonces pues aquí estamos enfocando el primer plano, y aunque es un lente súper gran angular, pues vemos que podemos lograr un desenfoque agradable en el fondo. Otra fotografía aquí de producto enfocando el primer plano, y aquí podemos ver las características del desenfoque, cómo logramos este desenfoque aquí a 15 milímetros, perdón, a 35 milímetros, y no estoy totalmente abierto, estoy a f5.6. Otra fotografía, aquí estoy a 15 milímetros, y aquí estoy a la distancia mínima de enfoque. Estoy enfocando a esta flor para dejarla en primer plano. Incluso aquí podemos ver la calidad del lente a la distancia mínima de enfoque a 15 milímetros, y cómo logramos el desenfoque, el bokeh en el fondo. Otra fotografía ahora a 35 milímetros, también a la distancia mínima de enfoque, y aquí sí a 35 milímetros y la distancia mínima de enfoque a f2.8 podemos ver cómo se ve bastante suave la imagen. Y bueno, aquí vemos las características del desenfoque. Otra fotografía con el bokeh a 2.8, vemos cómo se ve pues bastante agradable el desenfoque. Y este lente, bueno, pues me gustó porque pues podemos, aunque es un lente gran angular, podemos lograr encuadres, desenfoques interesantes. Una fotografía pues bueno, aquí un poquito distinta de una cancha de tenis, un detalle de una habitación de hotel, como pues aunque estamos a 29 milímetros, pues si abrimos el lente totalmente podemos conseguir un desenfoque agradable y un encuadre más de la zona de entretenimiento del mismo hotel. Y para terminar vamos a revisar el estabilizador de este lente. En este caso fueron con la R5, que tiene estabilizador interno. Entonces pues bueno, el lente y la cámara funcionan en conjunto para lograr la máxima estabilidad. En este caso tenemos 5 fotografías
que tomé de manera consecutiva a 1/4 de segundo con el lente a 24 milímetros, y vamos a hacer un zoom para mostrarles que las 5 fotografías, normalmente cuando trabajo a velocidades bajas tomo varias fotografías porque bueno, en ocasiones no todas salen nítidas, pero aquí pues me quedé sorprendido de que las 5 fotografías tomadas a 1/4 de segundo, obviamente a mano, sin tripié, sin estar sentado, esto es pues con la cámara de pie, nada más cuidando un poco la respiración obviamente, y aquí vemos las 5 fotos perfectamente nítidas. Otro ejemplo, también a 1/4 de segundo, y vemos 3 de 3 fotografías perfectamente nítidas. Entonces bueno, ya lo decía, el estabilizador es de los puntos fuertes que encontramos en Canon, y aquí lamentablemente no hice más pruebas, pero estoy seguro que podría lograr fotografías nítidas a medio segundo, incluso a 1 segundo, que bueno, ya lo he hecho con otros lentes de Canon y estoy seguro que con este lente también podríamos conseguir disparos a muy bajas velocidades sin utilizar tripié. Y bueno, para terminar, pues aquí les dejo algunos encuadres, algunos tipos de fotografía que estuve tomando con este lente. La verdad es que, bueno, yo hago mucho fotografía de arquitectura, de interiores, paisaje, y bueno, pues esto es la herramienta perfecta para todo este tipo de fotografía, también turismo, viajes. Entonces, bueno, pues aquí están viendo algunos encuadres que podemos lograr con este lente. Bueno, pues en conclusión creo que es un súper lente. La verdad es que, bueno, si bien otras marcas tienen focales un poco más amplias, sobre todo en la parte angular, pues estas focales quizá van un poco más orientadas a la fotografía de arquitectura, por ejemplo 14-24 o incluso 12-24 en 2.8. Ahora, este lente me parece interesante que no es tan angular, que empieza en 15 milímetros y se va hasta 35 milímetros. Esos, digamos, extra milímetros que llega hasta 35 lo hace un lente pues mucho más útil a mi punto de vista para fotografía de bodas, eventos, fotoperiodismo. Por ejemplo, mis focales favoritas para una boda, de hecho siempre estoy indeciso si llevarme el 24 o el 35 milímetros. Entonces, bueno, pues con este lente tengo ambas focales y además pues tengo la ventaja de quizá 15 lo use muy poco en un evento, en una boda, pero bueno, 20 milímetros todavía me parece bastante útil en este tipo de fotografías. Entonces, pues bueno, esa es una ventaja que le veo a esta focal. Y sí, pues recomendado para bodas, eventos sociales y fotoperiodismo. De hecho, pues el 16-35, ya lo decía, pues fue un lente súper popular para la fotografía de periodismo. También otro género que pues recomiendo ampliamente este lente para fotografía de arquitectura e interiores. Si bien pues decíamos de otras marcas, ¿no? que quizás son 12 o 14 milímetros, 15 milímetros, pues bueno, yo lo probé en fotografía de arquitectura. Fui a un hotel que nos contrataron para hacer fotografía y me funcionó perfecto este lente. De hecho, llevaba otro lente más angular por si acaso los 15 milímetros no eran suficientes, pero la verdad es que normalmente 15 milímetros puede ser más que suficiente para pues prácticamente cualquier tipo de fotografía en interiores o en espacios que son muy reducidos. Y bueno, para arquitectura también, ¿no? 15, 20, 24 milímetros para tomar fachadas, iglesias, me parece más que suficiente. Otro uso recomendado para fotografía de turismo, si vas a hacer un viaje, la verdad es que este solo lente, digo, quizá no es el más ligero para un viaje, pero 15-35 es una focal bastante pues completa para hacer todo este tipo de fotografía de turismo, paisaje. A lo mejor yo lo complementaría con un lente telefoto, o sea, tener el angular, además un lente telefoto para detalles. Para paisajes, creo que bueno, pues es uno de los puntos más fuertes que podemos hacer con este lente, fotografía de paisajes, sobre todo porque tenemos la gran ventaja de poderle poner filtros de densidad neutra o filtros de densidad neutra variable.
ya veíamos que tiene un diámetro de 82 milímetros, entonces pues bueno, esto con el filtro podemos hacer fotografía de paisaje, y a veces es muy interesante hacer foto de larga exposición, exposiciones de 30 segundos, un minuto, fotografía nocturna para lograr efectos. Entonces este lente es perfecto para ese tipo de fotografía porque fácilmente le podemos añadir un filtro. Y finalmente, lamentablemente no pude probarlo en astrofotografía. La verdad es que hago muy poco este tipo de fotografía, pero bueno, me hubiera encantado probarlo, sobre todo porque pues vemos que la calidad es buenísima en este lente. Entonces para astrofotografía el rango creo que también es muy interesante, sobre todo a 15 milímetros, la luminosidad 2.8 y la nitidez que estamos viendo en este lente, pues creo que lo hace una gran herramienta para astrofotografía. Entonces bueno, pues ahí les dejo las fotos, ahí les dejo mi opinión. Entonces espero que les haya gustado este video. Yo me despido y nos vemos la próxima. Bye.